Continuando con el desarrollo de la ficha de trabajo, vamos a resolver la situación significativa A, que trata sobre el fútbol. Aquellos que les gusta el fútbol y también aquellas que les gusta el fútbol van a poder acá identificar rápidamente, pero si no nos gusta, no nos interesa porque lo importante es que vamos a aprender sobre las operaciones con números enteros, ¿ya? Entonces, en esta situación nos dice que luego de una cuarta fecha, o sea que ya pasaron tres, cuatro fechas, luego de una cuarta fecha de un torneo de fútbol, en la tabla de posiciones, un equipo lleva 3 goles a favor. Entonces, acá lo que vamos a decir es que goles a favor siempre va a ser positivo. Goles a favor siempre va a ser positivo y en este caso tiene 3 más 3 y 4 en contra, y 4 en contra. Entonces, goles en contra siempre va a ser negativo. Y en ese tiene 4. Luego dice que en la quinta fecha convirtió 2 goles, pero recibió 5 en contra. Y nos están preguntando cuál será su nueva diferencia de goles. ¿Cuál será su nueva diferencia de goles? ¿Ya? Entonces, ya este problema está resuelto en la ficha, pero lo vamos a resolver nosotros para que lo podamos entender. Lo vamos a resolver para que lo podamos entender. Listo, entonces vemos cuarta fecha. Entonces, cuarta fecha, en la cuarta fecha, el equipo lleva goles a favor más 3 y goles en contra menos 4. ¿Ya? Ese es hasta la cuarta fecha. Pero ¿qué pasa en la quinta fecha? En la quinta fecha convierte 2 goles. Significa que acá aumenta 2, pero recibe 5. Significa que entonces, para esta quinta fecha, ¿qué operación vamos a hacer? Goles a favor tendrá más 3, más 2 tendrá más 5. No se olviden, signos iguales se suma y se coloca el mismo signo. Entonces, goles a favor tiene 5. Y goles en contra, y goles en contra tendrá menos 4 más, hay que sumar menos 5. Y acá es lo que estamos aprendiendo, esto de acá es lo que estamos aprendiendo, eso tenemos que saberlo ya, de que cuando tengo de esa manera, cuando tengo más, menos y un paréntesis, me debe dar como respuesta negativo. Entonces, ahí puedo resolver. Signos iguales sumo, 4 más 5, 9, y coloco el signo del mayor o el mismo signo que es negativo. Entonces, en la quinta fecha, tiene 5 goles a favor y 9 goles en contra. ¿Ya? Entonces hemos revisado ahí las operaciones, pero ¿qué nos están preguntando? ¿Cuál será su nueva diferencia de goles? Para ya la diferencia de goles, para ya la diferencia de goles, tenemos que sumar los goles a favor más los goles en contra. Entonces, acá en la quinta fecha, diferencia de goles. Sumamos goles a favor, más 5 más goles en contra, menos 9. Eso es lo que tenemos que hacer, sumar ambos goles a favor y goles en contra, pero teniendo en cuenta que los goles en contra, las deudas, todo eso es negativo. Entonces, esto nos queda y esto es lo que estamos aprendiendo. Esto de acá es lo que estamos aprendiendo y eso tenemos que conocerlo, ya no equivocarnos. Acá nos queda menos 9. Signos diferentes, esto ya tenemos que
hacerlo. A ver, Luis, ¿cuál es la respuesta? Más 5 menos 9. Ya esto tenemos que saberlo. Más 5 menos 9. A ver, Luis, ¿cuánto es? -4. Menos 4. Ya para aquellos que tienen dificultades, se resta el mayor menos el menor. 9 menos 5, 4. Y colocamos el signo del mayor, que en este caso el mayor es 9 y tiene signo menos. Por lo tanto, la diferencia de goles en la quinta fecha es menos 4. Si nos preguntaran cuál fue la diferencia de goles en la cuarta fecha, ¿cuál fue la diferencia de goles en la cuarta fecha? Podemos sacar también antes que se juegue la quinta fecha, yo puedo sacar la diferencia de goles de la cuarta fecha. Para eso tengo que sumar más 3 más menos 4. Y esto ya lo tenemos que conocer porque lo estamos reiterando. Nos queda más 3 menos 4. Y eso, a ver, ¿quién me dice cuánto es la respuesta? A ver, cualquier voluntario, ¿cuál es la respuesta? Más 3 menos 4. -1. -1. Bien, menos 1. Muy bien, ya tenemos, ven, se dan cuenta y tenemos que aprenderlo. Restamos 4 menos 3, 1 y colocamos el signo del mayor, que es 4, y me queda menos 1. Listo, entonces esa era la diferencia de goles en la cuarta fecha. Y en la quinta fecha la diferencia de goles es menos 4. Entonces esa es la nueva diferencia. Esta es la antigua, menos 1 es la antigua, y esta de acá es la nueva diferencia, menos 4 goles. ¿Ya? Entonces, de esta manera resolvemos y estamos recordando las operaciones. Esto no nos interesa este problema en sí resolverlo, sino aprender cómo hacer las operaciones, cómo hacer las operaciones. Entonces, de esa manera hemos resuelto. Vamos ahora a contestar las preguntas y revisar cómo lo ha hecho el libro, o la ficha que está ahí. Acá está resuelto ya. Dice, interpretamos la información, listo. Aquí estaba en goles a favor, más 3, goles en contra, menos 4. Para calcular la diferencia de goles, sumamos. Aquí está, sumamos. Y nos da lo que hemos hallado ahí, menos 1. Todo esto es la parte teórica que ya les estoy explicando, que tenemos que cuando son signos diferentes, hay que restar el mayor menos el menor, y el resultado lleva el signo del sumando mayor, el que tiene mayor valor, que en este caso es el 4 negativo, que ese es el mayor. Y eso nos está explicando, eso ya lo hemos visto, lo hemos explicado. Luego hasta de la quinta fecha, y finalmente halla la respuesta que nosotros hemos hallado. Todo esto es para la quinta fecha. Entonces nosotros lo hemos resuelto aparte para poder entenderlo, pero ahí ya está resuelto. Ahí ya está resuelto cómo es que se tiene que hacer. Ahora sí vamos a las respuestas. Nos dice, describe el procedimiento que se realizó para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Entonces, a ver, de acuerdo al libro, ¿qué han hecho? Primero, han hallado o han calculado la diferencia de goles de la cuarta fecha, ¿no? Entonces, primero se realizó la diferencia de la cuarta fecha. Realizamos la diferencia de la cuarta fecha. Luego, en segundo lugar, realizamos la diferencia de la quinta fecha. Acá nos están diciendo que lo diga con palabras, escribamos la diferencia de la quinta fecha, con palabras. Ya ustedes también pueden escribir con las palabras. Acá, lo que sí podemos escribir acá
que utilizamos operaciones con números enteros, suma y resta, ¿no es cierto? Porque tenemos positivos y negativos. Entonces, este es lo que hemos hecho. Hemos hallado la diferencia en la cuarta fecha, la diferencia en la quinta fecha. Para ello, hemos utilizado las operaciones con números enteros, sumando los goles a favor y los goles en contra, sumando los goles a favor y los goles en contra. Ahora nos dice, miren, en la sexta fecha, el equipo convirtió 5 goles y recibió 3 goles. Y listo, entonces ya pasamos a una sexta fecha, tenemos 5 a favor y 3 en contra. Entonces nos vamos hasta la quinta. ¿Qué pasaba en la quinta? En la quinta tenía, en la quinta fecha, que ya lo hemos obtenido, en la quinta fecha tenía goles a favor más 5 y goles en contra menos 9. Eso es lo que pasaba en la quinta fecha. Pero ahora vamos a la sexta fecha. ¿Qué pasó en la sexta fecha? Se jugó nuevamente el fin de semana y convirtió 5 goles. O sea, el resultado quedó 5-3. O sea, que tenía acá más 5 goles, pero recibió 3 menos 3. Entonces, en la sexta fecha, ¿cuáles serán sus goles a favor? Más 5 más 10. Y sus goles en contra, menos 9 menos 3, también sumamos y colocamos el signo negativo, menos 12. Profesor, ¿de dónde salió más 10? ¿De dónde salió menos 12? De que estamos haciendo acá, en goles a favor, si tenía más 5 y convirtió 5 goles más, un ratito que me está llamando. Entonces les decía, ¿dónde salió esto de que sumamos más 5 y también de los goles en contra? Los goles en contra tenía menos 9, le metieron 3 goles más y ya tiene ahora menos 12. Entonces, si queremos saber su nueva diferencia, tenemos que sumar. Entonces, lo que tenemos que hacer es más 10 más menos 12, que es lo mismo que escribir más 10 menos 12. Y a ver, ¿quién me dice la respuesta? Más 10 menos 12, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 2, ¿no es cierto? Menos 2. Y entonces su diferencia de goles en la sexta fecha es menos 2. Su diferencia de goles en la sexta fecha es menos 2. ¿Ya? Entonces, de esa manera hemos resuelto esta situación, ¿ya? De goles a favor y goles en contra. No se olviden, grados, sentidos, sobre cero positivo, bajo cero negativo, deudas negativo, eh, goles en contra negativo. Entonces, eso nos asocia a los valores negativos, ¿ya? Muy bien, entonces ahora pasamos a la situación significativa B. Ya resolvimos la A, pasamos a la situación significativa B. En la situación significativa B nos dicen lo siguiente. La temperatura del aire baja según se asciende en la atmósfera, o sea, un globo que va ascendiendo, se va haciendo cada vez más alto. Y esto es importante, miren, a razón de 9 grados centígrados cada 300 metros. Es decir, que si el globo asciende 300 metros, si el globo asciende 300 metros, significa que la temperatura también ha aumentado 9 grados centígrados, aumentado. Ha disminuido, perdón, ha disminuido. Entonces, cada 9 grados centígrados hay 300 metros que el globo asciende y la temperatura va descendiendo. Un globo meteorológico registra una temperatura de menos 90 grados, centígrados en un momento, en que la temperatura del suelo es 18 grados centígrados. ¿A qué altura se encuentra el globo meteorológico? Listo. Acá, como ya saben, ya está resuelto.
pero nosotros lo vamos a resolver para poder entenderlo. Vamos a resolver para poder entenderlo. Y para ello tenemos que hacer nosotros un pequeño esquema, porque acá sí tenemos que resolver a través de un gráfico para poder entender. ¿Ah? Vamos a ver. En primer lugar, vamos a graficar el suelo. Entonces acá graficamos. Aquí graficamos. Aquí está el suelo. Ahí está el suelo y dice que en ese momento en el suelo había una temperatura de 18 grados centígrados. O sea, acá había 18 grados centígrados, ahí en el suelo. 18 grados centígrados en el suelo. Luego, el globo asciende. El globo asciende. Y ya el globo está acá. Ahí está el globo, ya está el globo ahí. El globo ascendido. Vamos a hacerlo justo que quede ahí. El globo ascendido ya está en esa parte. Y dice que cuando ha ascendido, la temperatura acá, la temperatura es de menos 90 grados centígrados. Menos 90 grados centígrados. Eso es, en 18 grados centígrados está en el suelo, el globo ascendido ya está a menos 90 grados centígrados. Ahí está la temperatura. Nos preguntan qué altura es. O sea, lo que nos tenemos que nosotros responder, lo que tenemos que contestar es ¿cuánto vale esta altura? ¿Cuál es esa altura? Eso es lo que nos tenemos que contestar. Entonces, ¿cómo resolvemos? Para eso tenemos unas condiciones. Nos han dado unas condiciones y nos dicen que por cada 300 metros la temperatura desciende 9 grados centígrados. Entonces, miren, si acá está en 18, si acá está en 18, si acá ha ascendido 300 metros, va a estar, si disminuye 9, 18 menos 9, va a estar a 9 grados centígrados. Si aumenta otros 300 metros, va a estar a 0 grados centígrados. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto de acá es 300 y esto de acá es 300. Cada vez que asciende 300 metros, va disminuyendo la temperatura. Entonces, nosotros podríamos llegar hasta menos 90. Pero también lo podemos hacer de una forma matemática, porque si no tendríamos que seguir acá, menos 9, menos 18, menos 27, menos 36, menos 45, menos 54, menos 63, menos 72, menos 81 y menos 90. Tendríamos que hacerlo así de esa manera y ahí podemos contar. ¿Cuántas veces hay 300? Mire, podemos contar, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hay 12 veces 300. Entonces, si yo quiero ir a la altura, solo tengo que multiplicar 300 por 12 y esto me da 3.600, que esa es la altura, 3.600 metros, 3.600 metros de altura. Y esta sería la respuesta.
Entonces, miren, ahí lo hemos hecho de una manera gráfica y lo podemos observar. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer una foto? Supongamos que no dice menos 90, sino nos dice menos 180 o menos 140, y para hacer un gráfico demasiado grande, porque miren, inclusive ahí han tenido que ser números pequeños para poder hacerlo. Entonces, si lo hacemos de una forma aritmética, debemos recordar que para hallar una distancia, yo debo restar el valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo en este caso? El valor máximo, el valor máximo es el mayor valor máximo significa el valor más grande. El valor máximo es 18 grados centígrados, entonces yo debo restar 18 grados centígrados, yo debo restar 18 grados centígrados menos el valor mínimo, o sea, acá es positivo, porque está en más, diga positivo, menos el valor mínimo, o sea, el valor más bajo, menos el valor. ¿Y cuál es el valor más bajo? El valor más bajo es este de acá. El valor más bajo es este de acá. Entonces, menos, pero con su signo, menos 90 grados centígrados. Esta es la operación que yo tengo que ver para ver qué distancia hay, cuántos grados hay, cuántos grados centígrados han pasado. Al hacer la resta me queda 18 grados centígrados y esta parte, esto es lo que tenemos que aprender, esto es lo que tenemos que aprender, eso es fundamental para aprender. Eso de acá nos da positivo, más, nos da positivo, recuerden, menos, menos nos da más. Y entonces, 90 grados centígrados. 18 más 90, 108 grados centígrados. Esta es la cantidad de grados, esta es la cantidad de grados que hay desde 18 hasta menos 90. Esa es la cantidad de grados que hay. Ahora, si esa es la cantidad de grados que hay, esa es la cantidad de grados que hay, pero lo he dividido en 9 partes. Para saber en cuántas partes lo he dividido, simplemente hago la operación de división. 108, que es el total, entre 9, que es cada partecita, porque eso es 9, 0, menos 9, 18, 27. Y esto me da 12. Y de esa manera hallo la cantidad de partes que hay. De esa manera hallo la cantidad de partes que hay, 12. ¿Por qué hago esto? Porque como digo, si pongamos, nos digan 500, no voy a estar, y que vaya de uno en uno, de dos en dos, no voy a estar haciendo yo un gráfico que sería casi imposible de hacer. Entonces tengo que hacerlo de esa forma aritmética, salvo que tenga una sábana muy grande de papel para poder realizarlo. Y ahora ya sé que son 12 partes. Como son 12 partes y cada parte es 300 metros, hago nuevamente la multiplicación, 300 por 12, y me da los 3.600 metros de altura, que es la respuesta. Entonces, miren, lo hemos hecho acá de forma gráfica, lo hemos hecho de forma gráfica y también lo hemos hecho de forma aritmética. Hemos hecho de forma aritmética para poder realizar este ejercicio, este problema, ¿no? Entonces, lo que nos pedían es la altura del globo, 3.600 metros, ¿no? Entonces, ahora repasemos, veamos cómo lo ha hecho el texto y también de esa manera podemos comprender mejor. Entonces dice, mire, cada vez que el globo asciende 3 metros, la temperatura disminuye 9 grados centígrados. Esa es la condición. Esa es la condición. Debemos calcular primero cuánto disminuye la temperatura desde los 18 grados hasta los menos 90. Para eso es lo que tenemos que hacer esta operación. Miren. Hacemos esta operación. En este caso, lo está haciendo al revés. ¿Por qué? Porque lo está colocando como negativo, o sea, menos 90, menos 18. Pero nos sale acá 108. Ahora, ¿por qué nos sale negativo? Y acá es importante aclarar que si sale negativo, o sea, si se lo hace al revés, menos 90, menos 18, o sea, si sale negativo es porque la temperatura disminuye. Entonces, en este caso estamos diciendo que la temperatura disminuyó en 108 grados centígrados, ¿ven? Disminuyó en 108 grados centígrados. Luego hace la división 108 entre 9 y finalmente
la multiplicación 300 por 12 y nos da los 3.600 metros, ¿ya? Entonces, 3.600 metros. Listo, entonces, solamente aclarar que el signo negativo significa que disminuye. Nosotros hemos hallado la distancia, pero en este caso, en grados, le ha salido negativo porque a ver cuánto ha disminuido la temperatura. Ha disminuido desde 18 hasta menos 90. Ha disminuido menos 108 grados. O ha disminuido 108 grados nada más. Y si digo menos 108 significa que disminuye, que baja. ¿Ya? Entonces, eso es el significado del signo negativo. Entonces, describe el procedimiento. Escribe el procedimiento. Entonces, acá podemos describir que hemos hecho un esquema. Primero se hizo un esquema. Un esquema es un gráfico, ¿no es cierto? Hicimos un esquema. Luego calculamos cuánto ha disminuido la temperatura. Cuánto ha disminuido la temperatura. Cuánto ha disminuido la temperatura. Luego hallamos cuántas disminuciones hubo. O sea, cuántas partes de 9 lo dividimos, cuántas disminuciones hubo. Dividimos 108 entre 9, nos salió 12. Y finalmente 4, hallamos la altura. Hallamos la altura del globo. Listo, mire. Es cierto eso que hemos hecho. A ver, veamos. Hicimos un esquema. Aquí está. Hicimos nuestro esquema. Hicimos nuestro esquema. Luego dice, calculamos cuánto ha disminuido la temperatura. Aquí está. Calculamos cuánto ha disminuido la temperatura. Ha disminuido 108 grados centígrados. Luego vimos de esos 108, como son de 9 en 9, ¿cuántas partes han habido? De 300 metros, con 12. Hacemos la multiplicación y encontramos la respuesta. Vuelvo a insistir, esta parte de acá es una cuestión ya que ustedes pueden responder, no es, acá no hay respuestas, acá no es matemática, sino acá estamos narrando, estamos diciendo, estamos explicando cómo se resolvió. No necesariamente todo lo tienen que hacer igual. Y vamos a la pregunta 2. Al observar que la temperatura de 3 grados centígrados bajo cero varía a 1 grado bajo cero, miren, acá es muy importante porque acá a veces se comete errores, Para eso vamos a hacer nuestra recta numérica para poder entenderlo. Colocamos acá el 0 y dice, al observar que la temperatura de 3 grados bajo cero, ¿cuánto es 3 grados bajo cero? Menos 3, acá es menos 3 grados centígrados, ahí está, menos 3 grados centígrados. Y estando acá varía a menos 1 grado, acá, a menos 1 grado centígrado. Ha variado, ha habido esta variación. Ha habido esta variación, ha variado ahí. De lo que estaba en menos 3 grados centígrados, ha variado a menos 1 grado centígrados. Y Julia afirma que la temperatura disminuye. O sea que la temperatura ha disminuido. A ver, ¿será cierto eso? ¿Quién me dice? ¿Será cierto o será falso? ¿Ha disminuido la temperatura o ha aumentado? O sea, acá es signo negativo. Acá es signo negativo o acá es signo positivo. Si es signo negativo, significa que ha disminuido. Si es signo positivo, significa que ha aumentado. ¿Qué es lo que pasa? Negativo. ¿Es negativo? Sí. Positivo. A ver, si yo tengo acá menos 3 y acá me da como resultado menos 1, para que me dé menos 1, ¿qué tengo que hacer acá?
¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué tendría que hacer ahí? ¿Sumar o restar? Restar. ¿Cuánto restaría? 2. Pero si resto 2, ¿cuánto sería esto? Y saldría -5, no sale -1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo Sumar que sumar, tengo que sumarle Mm, 2. menos dos. Porque ahí sí, mire, -3 más 2, ¿cuánto es? -1, ¿no es cierto? Porque si yo le resto, como es lo mismo, si yo le resto -3 y le resto -2, ya me daría -5. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que sumarle. Entonces, esto de acá no es suma. Entonces, ¿es correcta su afirmación? No, ¿no es cierto? No es correcta. La temperatura ha aumentado. Y por eso es que acá a veces no lo entendemos y no lo comprendemos. ¿Por qué? Porque los signos negativos, escúchenme, acá es muy importante que lo entiendan. Los signos negativos, por ejemplo, si acá tengo el -3, -4, acá tengo el -5. Si acá tengo el -5, miren, este -5 es mucho más pequeño que el -1, o sea, -5 es menor que -1. ¿Ya? Eso sucede con los negativos, -5. Mientras más a la izquierda esté, mientras más a la izquierda esté de la recta numérica, los números son menores. Los números son menores. Muy diferente a que yo diga +5. +5 sí es mayor que +1. ¿Por qué? Porque el 1 está acá y el 5 está por acá. Y ahí sí el 1 está más a la izquierda. Entonces los que están a la izquierda son menores los que están a la derecha. Por lo tanto, para que la temperatura de -3 grados centígrados vaya a -1 grado, ha tenido que aumentar 2 grados para que de esa manera ahora esté en -1. Es decir, y eso es lo que tenemos que entender, que -1 es mayor que -3. -1 es mayor que -3. ¿Ya? -1 es mayor. ¿Por qué? Porque el 1 está más a la derecha y el -3 está más a la izquierda. Entonces el -1. Y para que vaya de un número menor a un número mayor, tiene que aumentar, tiene que aumentar. Entonces, por lo tanto, su afirmación no es correcta porque la temperatura no ha disminuido, la temperatura ha aumentado de -3 grados centígrados a -1 grado centígrados. Entonces, a veces esto nos confunde, ¿ya? Eso nos confunde, nos dice, pero profesor, ¿cómo va a ser posible si está en -3 y ahora está en -1, ha disminuido 2? No, no ha disminuido, ha tenido que aumentar para que pase a -1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Hemos entendido esa parte. Eso es muy importante de entenderlo, ¿ya? De que mientras más a la izquierda estén los números, o sea, mientras más a la izquierda estén los números, menores son. Los que están a la derecha son mayores, los que están a la derecha son mayores. Por eso tenemos este ejemplo acá. -5 es menor que -1, pero 5 sí es mayor que +1, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta y para eso nos sirve la recta numérica. Y acá nos confundimos mucho, y acá nos confundimos mucho. Cuando dicen, por ejemplo, a ver, -4 y acá nos colocan -2. ¿Cuál es mayor? Ah, el 4 es mayor, coloco así. No, esto de acá es incorrecto, eso no está bien. El -4 es menor que -2. ¿Por qué? Porque está mucho más a la izquierda de la recta numérica. Y entonces, de esa manera, tenemos que entenderlo, ¿ya? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, esta partecita era medio complicada para poder entender, pero espero que lo hayan entendido de que mientras más se aleje a la izquierda de la recta numérica, -5, -6, -7, -8, -10, los números son menores que los que están más a la derecha. Por eso es que, en este caso, para que la temperatura vaya de 3 grados centígrados a 1 grado centígrado, para que varíe, de esa manera tiene que haber aumentado 2 grados y de esa manera la temperatura aumentó. La temperatura, porque 3 grados centígrados bajo cero es menor que 1 grado centígrado bajo cero. ¿Ya? Listo, entonces, habiendo de Profesor, repente, dime, ¿me puede mostrar la pregunta 1, por favor, la respuesta? ahí está, Por favor. ahí está la respuesta. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la respuesta, es todo lo que hemos hecho.
Es todo lo que hemos hecho. Muy bien, entonces con esto terminamos la situación B. Con esto hemos terminado la situación B y Gracias, profesor. pasamos ahora a la situación C. Pasamos a la situación C. En la situación C ya saben de que acá es de aprendemos a partir del error. No es que en el libro esté mal, nada, sino que aprendemos a partir del error. En el libro está incorrecto y nosotros tenemos que hacerlo bien. En el libro está incorrecto y nosotros tenemos que hacerlo bien. A ver, vamos a hacerlo acá abajo. Dice, el Huascarán, el pico más alto del Perú, alcanza los 6.768 metros. Alcanza los 6.768 metros sobre el nivel del mar. Este MCN, M significa metros sobre el nivel del mar. Metros sobre el nivel del mar. La depresión de Sechura, depresión significa algo que baja, depresión significa que va hacia abajo. Depresión. La depresión de Sechura, zona de tierras bajas situadas en la región Piura, tiene su punto más bajo a 34 metros bajo el nivel del mar. Este es metros bajo el nivel del mar, o sea que es más abajo del mar todavía. ¿Cuál es la diferencia en metros entre el pico más alto y el punto más bajo de nuestro país? Entonces, miren, acá es muy fácil de hallar, simplemente lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si yo tengo acá, por ejemplo, voy a hacer un esquema para que lo podamos entender. Si yo tengo acá el nivel del mar, esto es el nivel del mar, o sea, acá es justo cero, o sea, este es el nivel del mar. Esto de acá es el nivel del mar, o sea, acá tenemos 0 metros sobre el nivel del mar, o sea, porque estamos justo al nivel del mar. Metros sobre nivel del mar, 0. Entonces, estamos justo ahí. ¿Qué dice? Que el punto más alto está a los 6.768. Entonces acá el punto más alto, que es el Huascarán, está a 6.768. 6.768. Y que el punto más bajo está a 34 metros bajo el nivel del mar. Acá 34. Entonces, miren, así como en la recta numérica, lo que va a la izquierda es negativo y lo que va a la derecha es positivo, saben que en la recta numérica, si yo coloco el 0 acá, esto es los negativos y estos de acá son los positivos. Igual, cuando yo lo hago la recta numérica de forma vertical, si yo hago la recta numérica de forma vertical y acá tengo el 0, lo que va para abajo es negativo y lo que va para arriba es positivo. Por lo tanto, acá, este de acá tiene signo positivo y este de acá tiene signo negativo. Menos 34, tiene signo negativo. Y entonces, eso es muy importante que nosotros lo podamos entender y lo podamos observar. Listo. Ahora, si yo quiero hallar la diferencia, si yo quiero ver la diferencia, ¿yo qué tengo que hacer? A ver, vamos a hacer con un ejemplo así solo positivo. Vamos a suponer que yo tengo acá, que acá vale 10. Y que acá vale 10 y que acá vale 5. Hay que colocarle otro número, acá vale 4. Acá vale 4. ¿Cómo hallo esta distancia de acá? ¿Cómo lo hallo esta distancia de acá? Simplemente resto 10 menos 4 y la diferencia es 6, ¿cierto? Igual, por ejemplo, si tengo otro más, si tengo acá
Por ejemplo, acá tengo 80 y acá tengo 45. ¿Cómo hallo la distancia que hay entre los dos? Simplemente resto 80 menos 45 y ahí hallo la distancia. Ya, esa es la forma para hallar la distancia. Es decir, hay que restar el mayor valor menos el menor valor. Eso es para hallar la distancia. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar acá. Eso es lo que vamos a aplicar acá. Entonces, observamos. ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la mayor distancia? ¿O cuál es la mayor altura? Más 6.768. Entonces, resto menos la otra, pero acá es donde no puedo equivocarme. Acá no puedo equivocarme porque tengo que hacerlo con su signo, porque es negativo. Si el 34 estuviese acá, ahí sería positivo, pero no está ahí, está debajo del nivel, o sea, está en los negativos. Entonces acá tengo que colocarle menos 34. Y esto de acá es más 6.768. Esto lo estamos estudiando, lo estamos aprendiendo. Se convierte en más. Y más. Entonces acá es más 34, menos 34, entonces digo, más 6.768 más 34, más 34. Y esto me da 6.802. 6.802. Que esta sería la respuesta. Entonces, ¿qué me están preguntando? ¿Cuál es la diferencia? Acá es, ¿cuál es la diferencia? Pues en metros, la diferencia en metros es 6.802 metros. 6.802 metros. 6.802 metros. Ya, entonces, es muy importante esta parte. Ahora que lo hemos resuelto, que ya lo hemos resuelto, vayamos a ver el libro y encontremos dónde está el error, dónde estuvo el problema, por qué se equivocaron. Y mire lo que ha hecho el texto. El texto ha hecho lo que justamente decía que ustedes no tienen que hacer. Simplemente ha hecho más 6.768 menos 34, pero ha obviado que ese 34 es negativo y que debería ser más 6.768 menos 34. Este es el error. Entonces, ahí está el error. Este de acá es el error del libro, ¿ya? Entonces, por lo tanto, su respuesta también es incorrecta. Y ya lo hemos corregido. Ya lo hemos corregido acá. Acá ya está corregido. Aquí ya está corregido, ¿ya? Entonces, vamos a contestar las preguntas. Elabora una gráfica, ya lo hemos hecho, aquí estamos, ¿cierto? Aquí está la gráfica lineal que hemos hecho, ahí está la gráfica lineal, pero lo podemos hacer nuevamente para que lo tengamos ahí. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero hacemos sobre el nivel del mar. Ahí tenemos sobre el nivel del mar. Aquí estamos sobre el nivel del mar, o sea, aquí está el 0. Aquí está el 0. Y luego tenemos el Huascarán, que está acá bien arriba. Ahí tenemos el Huascarán, que tiene 6.768. 6.768. 6.768. Y luego tenemos hacia abajo. Luego tenemos hacia abajo menos 34, que es lo que se le denomina la depresión. La depresión, o sea, va hacia abajo la depresión, en esta parte de acá, miren. La depresión, que es esta parte de acá, o sea, va bajo el nivel del mar, o sea, es una depresión. Ya, acá están observando, ahí están observando, hay una depresión. Entonces, hay una depresión de
34. Ahí está, ese sería el esquema. Aquí estaría el Huascarán y acá aquí estaría el Huascarán y acá estaría la depresión. ¿Ya? Ese es el esquema, el gráfico en línea vertical. El procedimiento, ya entonces hemos visto que el procedimiento simplemente es sumar más 6.768 menos 34 que nos da más 6.768 más 34 que es 6.802. Y esa sería la respuesta. Y listo, con esto culminamos las tres. No se olviden que en esta parte C el objetivo es ver dónde está el error, pues aprendemos a partir del error. Muchos me han reclamado, profesor, ese libro no vale, está correcto, ¿cómo va a ser así? A mí me han enseñado que no es así. No, es aprendemos a partir del error. Muy bien, entonces terminamos esta primera parte.